¿Alguien está agradecido por la presencia del Señor? Mire esta mujer. Esta mujer representa la iglesia. El ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a vencer. Dice la Biblia: os escribo a vosotros que habéis vencido al maligno. Y aquí hay una iglesia vencedora en el nombre del Señor. Quisiera darle la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. ¿Habrá alguien que nos visite? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenido, Diego. Estás en tu casa. Estamos para servirte. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por la vida de Diego? Para no pasarnos de la hora. Nos dice en Proverbios 24, yo quiero que usted me acompañe en Proverbios 24, versículo 30. Esta foto me encantó mucho. Me encantó. Tenemos que comprar porque no era de derechos, no, era una foto, pero valía la pena. Me gusta lo profético de la foto. Oye bien, este tema de hoy es venciendo al ladrón armado y al bandido. Vamos a leer en Proverbios 24, 34, donde la Biblia habla del ladrón armado y al bandido. Obviamente, esto nos habla de una figura, de una metáfora, de una analogía que hoy vamos a estudiar y sé que Dios nos va a sorprender. Proverbios 24, 30. La pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Diga conmigo: pobreza y escasez. La Biblia compara la pobreza y la escasez listo lo que Dios te ha bendecido. Y mira, dice: entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Pero vamos a estudiar el contexto. ¿Cuándo es que la pobreza te asalta como un bandido? ¿Cuándo es que la escasez te atacará como un ladrón armado? ¿Será que los hijos de Dios podemos estar en pobreza? ¿Qué cree usted? ¿En escasez? ¿Qué cree usted? ¿Usted qué es el plan de Dios? La Biblia dice en 3 de Juan: amado, quiero que seas prosperado en salud, así como prospera tu alma. Pero debemos entender que la escasez es una prueba que puede venir en un momento determinado. El primer libro escrito de la Biblia nos habla la historia de un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Y era un hombre que aún haciendo todo lo que agradaba a Dios, Dios decidió probarlo en un momento con escasez y pobreza. Perdió todo. Pero el fin de Job, vemos que al final no se quedó pobre, no se quedó escaso, sino tuvo el doble de lo que originalmente tuvo. Eso significa que a veces que no debemos juzgar si tú ves a un hermano que está teniendo una situación de escasez o pobreza, porque puede ser que Dios lo está probando por un momento. Ahora, a veces tenemos escasez no porque Dios nos esté probando, y eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de la palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Dios también quiere, pero hay cosas que dependen de nosotros. Diga conmigo: depende de mí. Y entremos en materia. Hemos estado hablando de los 7 pilares de la sabiduría. Amén. ¿Por qué es importante la sabiduría? Colosenses 1 del 9 al 10 dice que
Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, cuando tú tienes sabiduría, comprensión espiritual y conocimiento de la voluntad de Dios, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Levanten la mano quienes quieren siempre honrar y agradar al Señor. Te felicito. Esa es una buena decisión. Levanten la mano los que creen que cuesta. Sí, en la iglesia todos nos vemos muy espirituales. Cantamos bonito, pero tú no sabes, nosotros que cantamos aquí arriba, cómo somos ahí abajo de repente. A veces hacemos cosas que nos da vergüenza. Y que si la gente supiera, dijeran, y ese es el hermano que toca el bajo. Ana, pero otro hermano, no, el otro bajista. No hay, ¿verdad? Todavía, pero ya va a haber. Pero, mire, diga conmigo sabiduría. ¿Por qué es necesario hablar de sabiduría? Porque no podemos agradar a Dios caminando de una manera necia. Lo contrario al sabio es el necio. Y el sabio, hemos estado viendo eso, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán, puede decir conmigo, producir fruto. También, cada vez que tú vienes a la iglesia, tu IQ espiritual, si usted, el coeficiente espiritual, llamémosle así, dentro de ti, crece. Porque te estás alimentando no solamente de la letra, sino lo que el Espíritu Santo fluye en medio de un servicio. Por eso es importante que aprovechemos bien el tiempo. La manera de agradar, honrar a Dios, producir fruto, tiene que ver con sabiduría. Y dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. La sabiduría nos permite, diga conmigo, honrar a Dios, agradar a Dios, producir fruto y crecer. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora, la vez pasada leíamos que había una conexión entre la provisión de Dios y la sabiduría. ¿Se acuerda? Vimos unos versículos para los que no pudieron estar. Veíamos que la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. ¿Alguien dice amén? ¿A alguien le gusta el dinero? Aunque no diga amén, ya le vi en la cara el dólar. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría, ¿qué cosas son de beneficio a lo largo de la vida? Sabiduría y el dinero. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. No hay espacio en el restaurante para celebrar el Día de la Madre. Fíjese que ya hay una mesa disponible para usted. Abre todas las puertas, ¿verdad? Casi todas las puertas. Pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Mire qué interesante esto. También veíamos que la sabiduría protege y el dinero también. ¿Cómo protege el dinero también? Imagínate. Una persona que ha guardado principios bíblicos, principios universales que el Señor ha dejado. Por ejemplo, la diligencia. La Biblia dice, el hombre diligente aún estará entre reyes. Una persona diligente obtiene un buen empleo, estará entre reyes, y en medio de ese empleo le permite pagar determinado seguro, y entonces un día le roban el carro. ¿Y qué pasa? Como tenía seguro, con el seguro compra hasta un carro mejor. ¿Qué lo protegió? Sí, sabiduría para tener tal vez un seguro a tiempo y el dinero también. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera sido diligente y tal vez tuvo que tener un trabajo que no era lo que Dios tenía para él, sino un trabajo mediocre por cuanto él no quiso ser diligente en su trabajo y de repente no pagó una cuota? ¿Qué pasa cuando va a pedir su seguro? Me robaron, pero yo pagué 10 cuotas. Sí, pero lleva 13 retrasadas. Y entonces, no se puede porque es por año, ¿verdad?
3, una cuota que usted se haya retrasado. Dice el contrato que si usted se retrasa una cuota. Pero tal vez si hubiera sido diligente, si hubiera tenido. Entonces, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Debemos entender que aunque el dinero abre puertas, el dinero no viene del ahorro que tú tengas necesariamente físicamente, a eso me refiero. El dinero viene como una bendición del cielo cuando hay una necesidad. Puede ser que ahorita tú vayas a tu cuenta y digas, no tengo ni en qué caerme muerto. No tengo, si me sucede una emergencia, ¿cómo voy a hacer? Pues cuando sucede una emergencia, tú que le eres fiel a Dios, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. A Jesús le pasó una emergencia, no andaba dinero consigo, pero un pescado se lo trajo. Mandó a Pedro, él sacó ese pescadito y la provisión estaba ahí. Entonces no es lo que tengas en tu billetera o en la cuenta, sino el Dios que tienes que provee conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, dentro de los 7 pilares de la sabiduría que ya estuvimos viendo, en Proverbios 9, 8, 14, ahí aparecen los 7 pilares. El primero es prudencia, el segundo conocimiento y discreción, el tercero temor del Señor, el cuarto consejo, el quinto buen juicio, y el sexto y penúltimo que vimos era el entendimiento, ¿se acuerdan? Veíamos que Isaías 5:3 dice, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. ¿Por qué será que el Señor permite sufrimiento de su pueblo siendo un Padre bueno? Bueno, simple y sencillamente porque no solo es bueno, sino también es justo. Eso significa que a veces Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer, pero tú decides hacer lo opuesto. Y eso afecta al final tu vida porque no has querido entender y escoger el camino que Dios traza delante de ti. La vez pasada veímos esto rápidamente, solo para recordar que el entendimiento tiene que ver con la facultad de la mente que permite aprender, razonar, tomar decisiones. ¿Puedes decir conmigo? Aprender, razonar, tomar decisiones. Y formarse una idea determinada de la realidad. Nos dimos cuenta que mucha gente está afectada en su economía porque no tienen entendimiento, no aplican el entendimiento, sino que, como vimos que entendimiento es aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, vemos que hay gente que sufre en lo económico porque no aprende de experiencias propias y ajenas, no razona lo que le conviene en base a la Escritura, no toma decisiones correctas y no se forma una idea adecuada de la realidad. Hay gente que quiere aparentar y por endeudarse, por decir yo tengo un carro tal, no tiene una idea adecuada de quién es en Cristo y necesita endeudarse o adquirir cosas que no están dentro de su presupuesto por causa de que no aplica el entendimiento. Ahora, esta noche, volviendo al tema, venciendo al ladrón armado, vemos en la palabra que la Biblia dice que la pobreza te puede asaltar como un bandido y la escasez te puede atacar como un ladrón armado. Todo aquel que quiere tener unas finanzas saludables y libertad financiera debe tener cuidado de este bandido y de este ladrón armado, pobreza y escasez, que si no es algo que Dios permitió para probarte, debemos entender que hay cosas que nos pueden llevar a eso. Y en el contexto del versículo vemos, en Proverbios 24, en el versículo 30, mire qué interesante esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Y mire qué interesante. Vi que habían crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección.
un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Mire qué interesante esto. Pobreza y escasez. Pobreza y escasez. Según lo que acabamos de leer, ¿cómo puede el ladrón armado, el bandido de la pobreza y la escasez, atacar a un hijo de Dios? Bueno, el versículo dice, si usted se fijó, pasé junto al campo del hombre perezoso, diga conmigo perezoso, y falto de entendimiento. Hay dos cosas que te pueden afectar en tu economía y llevar a la pobreza y la escasez. Una es la pereza y otra es ser falto de entendimiento. Para algunos en este momento dirán, hermano, gracias a Dios yo no soy perezoso, yo soy trabajador. Qué bueno, pero también aplicas el entendimiento o eres falto de entendimiento. Vamos a la primera parte, la pereza. ¿Usted cree que hayan cristianos perezosos, haraganes, perezosos? Dice Proverbios capítulo 6, haragán con H, correcto. Dice la Biblia, mire qué lindo es. No postergues el asunto. Diga conmigo, procrastinar. Otra vez, procrastinar. ¿Alguien sabe lo que es procrastinar? Cuando dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. Procrastinar. Un holgazán procrastina. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Diga conmigo, hacerse sabio. Ya se dio cuenta que una de las maneras de hacerse sabio es mediante la observación. Dice, mira, aprende una lección de los amigos, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. José guardaba el 20% de toda la bendición que Dios traía durante los 7 años de vacas gordas. Y él les decía a todos lo que tenían que hacer. Pero nosotros no tenemos un José que nos esté diciendo. Sin embargo, como hijos de Dios, muchas veces nuestra economía es afectada porque, en primer lugar, decimos no somos holgazanes, pero el procrastinar es una manera de reflejar holgazanería. Hay cosas que tal vez ya hubieras recibido bendición. Yo, por ejemplo, le voy a hablar de mí. Yo tuve una oportunidad, Dios me ha permitido grabar algunas producciones musicales. Entonces, en cierta oportunidad, procrastiné el sacar discos que los hacemos en Estados Unidos. Y una persona me invitó a ministrar en la ciudad de Dallas, Texas. Y cuando estaba ahí, dije, bueno, lo dejé, me tardé y no salieron. Entonces me fui. Y entonces me dice el hermano, ¿y trajo discos? No traje. Mi hermano, lo menos que hubiera vendido aquí son unos 300. ¿What? No, ¿tanto así? Sí. Y amado, eso es algo que Dios tenía una bendición para mí, que por procrastinar no la recibí.
Digan todos, shame on you. Tiene razón. El problema es que no solo yo procrastino. Alguien puede decir, yo también lo he hecho. Alguien que me ayude ahí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, gracias. El punto es, a partir de ahora, amado hermano, usted tiene una oportunidad de oro para evitar que el bandido y el ladrón armado le quiten lo que es suyo. La Biblia dice, sigue diciendo y nos da el ejemplo de las hormigas. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces, ¿qué dice? La pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Mire qué tremendo es. Nosotros podemos no estar durmiendo, pero estar durmiendo despierto, exactamente. Teniendo que hacer cosas. A veces el Espíritu Santo nos dice, hace esto, invertí acá, haz esto, trabaja en esto. Y nosotros así lo vamos dejando, lo vamos dejando. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado oportunidad. Sé que a muchos Dios les va a abrir muchas puertas, Dios los va a bendecir, Dios les va a traer clientes, Dios va a hacer cosas maravillosas, nuevos empleos, promoción. Pero es importante entender este principio, porque si no puede venir el ladrón, puede venir el bandido. Y no significa que estos que han caído en la procrastinación no tengan talentos, no tengan oportunidad. La Biblia dice en la parábola de los talentos que el Señor a uno le da 5, a otro le da 10, a otro le da 1. Pero no importa cuánto te han dado, lo importante es que seas fiel en lo que Dios te ha dado. Muchos de nosotros después le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al político, le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa a los diputados, le echamos la culpa a Trump, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a los de la gasolina, a los millonarios, a todos le echamos la culpa, cuando en realidad la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre mucho. Hay muchas cosas que tú puedes buscar cualquier tipo de excusa, pero a la larga, cuando estemos delante de la presencia de Dios, como va a pasar un día, como a ese que le dieron 5 talentos, ¿qué hiciste? Los multipliqué, Señor, ahora son 10. 10 se hicieron 20. 2 se hicieron 4. 1, siempre 1, Señor, porque yo sabía que tú eres un poquito duro. Y no vayas, mejor lo guardé para evitar, no. Y en lugar de hacer lo que Dios le había mandado, tuvo miedo, fue temeroso. Y aunque ese es otro principio que veremos, el punto es que tengamos cuidado de cómo nosotros aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Esta noche tenemos que pedirle perdón porque a veces nosotros hemos desaprovechado oportunidades por procrastinar. Los hijos de Dios debemos aprender a aprovechar los tiempos, aprovechar las oportunidades, aprovechar las puertas que Dios abre. Porque el holgazán, por ejemplo, que no tiene trabajo, de repente las empresas están mal económicamente y empiezan a despedir. Y entre esos que despiden pueden despedir hijos de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios que ha perdido su empleo? ¿Solo orar? ¿Qué tal si solo ora, pero no toca puertas, no pone currículos, no pregunta aquí, allá? Entonces en ese momento se está volviendo un holgazán. Hay muchos que le quitan el empleo y no se dan cuenta que es una oportunidad que Dios le está dando para algo nuevo. Y se enojan con Dios y empiezan su pity party, empiezan su fiesta de autocompasión, conmiserarse, ¿sí? Muy bien, la experta ahí, gracias. Y empiezan con la pity party y también se deprimen y dan lugar a la holgazanería por causa de que no están viendo las cosas como Dios las mira. Dios puede probar en un momento determinado a sus hijos
como Él le dé la gana, porque Él es soberano. Pero cuando Dios te pruebe, recuerda que todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Por eso el enemigo no quiere que tú mires las cosas como Dios las mira, sino que te distraigas. La Biblia dice en Hebreos 6, del 10 al 12, algo muy importante que no debemos pasar por alto ante la pereza. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Diga conmigo, perseverar. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En lugar de ser perezosos, la palabra nos manda a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia, no porque tengan mucho dinero, sino porque tienen fe y paciencia. Uno de los ejemplos que más me gustan es el de Noé. Noé estaba preparando el arca, invirtiendo todo en esa arca, en la madera, sus hijos metidos ahí trabajando, porque él había creído lo que Dios le había dicho, que un día iba a caer agua del cielo. Hasta ese día nunca había caído agua del cielo, sino que un vapor salía de la tierra y regaba. Pero un día se abrieron las compuertas del cielo. Todos los que se burlaron de Noé, ¿sabe usted cuánto tiempo estuvo él predicando? ¿Cuánto tiempo? 100 años. Imagínese estar ahí. Dígame si no requería eso paciencia. Pasaba un año, yo no veo nada, pero Dios me dijo. Y con fe y paciencia heredó la promesa. Sus hijos se salvaron, su familia se salvó. A través de él la civilización siguió, pero Dios trajo juicio a los hombres que quisieron vivir de una manera egoísta, orgullosa y para sí mismos. La Biblia dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y mire qué interesante. El hombre falto de entendimiento. Uno de los pilares de la sabiduría es el entendimiento. Pero mire, la palabra es tan preciosa que tiene secretos escondidos de los cuales podemos aprender esta noche. Y uno de esos secretos está: si yo necesito entendimiento, la palabra me describe a alguien falto de entendimiento. Mire qué interesante. El siguiente versículo, el 31, dice: vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Diga conmigo: espinos, maleza, muros destruidos. ¿Cómo es un hombre falto de entendimiento? Usted va a notar en un hombre falto de entendimiento, una mujer falta de entendimiento, espinos, maleza, muros caídos. ¿De qué nos hablan los espinos? ¿Alguien se acuerda lo que la Biblia describe? ¿A qué se refieren los espinos? El Señor habló de los espinos en Mateo capítulo 13, versículo 22. Y Él dijo: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Usted puede estar aquí oyendo el mensaje, pero al final usted decide si va a afectar su comportamiento o no. Al final yo no lo puedo obligar, ni el Señor nos obliga, sino que nos invita a obedecerle. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia, pero se cierran de corazón cuando las cosas no le convienen a su carne y no están dispuestos a obedecer. Entonces, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Entonces, ¿qué son los espinos? Es el afán. Los espinos tiene que ver con pensamientos. Pensar en lo que necesito. ¿Por qué pensamientos?
Las semillas representan lo que oye el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Las riquezas de este mundo, el afán. En otras palabras, los espinos representan pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Pensamientos, fíjese bien, solo pensar en lo que necesito y en cómo hacerse rico. Mire qué interesante esto. Ambiciosos, correcto. Diga conmigo, pensamientos. ¿Por qué cree usted que a Jesús lo coronaron con una corona de espinas? Hermano, pero si yo tengo necesidad, ¿qué tiene de malo que yo piense en mi necesidad? A Dios no le gusta que usted esté afanado en su mente con lo que usted necesita. ¿De veras? ¿Sí? La Biblia dice. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Diga conmigo, necesidades. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Mis necesidades no es algo de lo que yo deba preocuparme. Dile al que tienes al lado, no te preocupes por tus necesidades. Y dile al tú contéstale, preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar el reino de Dios es congregarse. Buscar el reino de Dios es orar. Buscar el reino de Dios es alabar a Dios. Buscar el reino de Dios es ser agradecido. Buscar el reino de Dios es tener comunión con mis hermanos. Buscar el reino de Dios es amar a mi prójimo. Buscar el reino de Dios es buscar la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Buscar el reino de Dios no es solamente lo único que tenemos que hacer, sino también la justicia. ¿Y qué es la justicia? Sino actuar de una manera justa allá afuera. No engañar a mi prójimo, no tener negocios ilícitos y pensar que porque tengo negocio ilícito pero diezmo, Dios me va a bendecir. No, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si siembras para la carne, cosecharás corrupción, dice la Biblia. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás vida y paz. Entonces, amado hermano, espinos, la persona que es falta de entendimiento, una de las cosas que tiene el hombre falto de entendimiento, que le falta esa columna de la sabiduría, pilar de la sabiduría, que le crecen espinos. Es decir, una persona falta de entendimiento permite que su mente sea como la del mundo. El mundo se afana por esas cosas. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? Y usted lo va a notar porque son gente quejumbrosa. Pasan quejándose. Ya no hay leche. Ya no tengo queso. Ya no hay tortilla. Esos son los del mundo. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no tengo para frijoles. Ya no hay para la leche de la niña. Nah. No, ustedes no. Son otra gente. Ya no hay. No. Pero los que estamos en Cristo Jesús no damos lugar al afán. Porque hemos entendido que la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y ruego al Padre con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A los del mundo no le guardan los pensamientos porque no están verdaderamente, no pueden confiar en Dios. Entonces, amado hermano, es ser de falto entendimiento cuando tú vives preocupado y quejándote. Porque lo que estás demostrando es que no estás confiando en Dios. Es de una manera, no te estás quejando con tu esposa, con tu esposo, con tu compañero de trabajo, con los hermanos, te estás quejando contra Dios, aunque no digas amén. Porque lo que sale de tu boca, estás proclamando, y en tu boca hay vida y muerte. Y el Señor se toma muy en serio lo que sale de nuestra boca. Tanto así que la Biblia dice que una de las cosas que vamos a ser juzgados es de toda palabra que salga de nuestra boca. Por eso dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Pero es que con mi chero así nos hablamos nosotros. Sí, pero no es con tu chero el que te va a juzgar a final de tiempo.
Porque esa boquita, esa lengüita que tú tienes, te la dio el Padre Celestial. No para andar diciendo barrabasadas, ni malas palabras, ni insultando, ni ofendiendo, aunque sea microbusero, pero no tienes que insultarlo. Aunque se lo merezca, pero no. Entonces, amado hermano, una persona falta de entendimiento deja crecer espinos. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que hay pensamientos. Nosotros no debemos pensar en lo que necesitamos, sino si viene una necesidad tenemos que orar y darle gracias al Señor. Y el hacerse rico, la Biblia dice que el que quiera hacerse rico cae en tentación y lazo. Bueno, y si yo quiero, y si Dios me va a usar a mí teniendo dinero para bendecir la obra, bonito se le oye. Pero muchos han dicho eso y a la hora de las horas eran pamplinas. Pero el hacerse, la Biblia dice, no lo digo yo, no se enoje conmigo, la Biblia dice que el que quiera hacerse rico cae en tentación y lazo. Mucha gente que se ha querido hacer rico y entonces no puede uno ser rico. Mire, el Señor, yo sé que el Señor dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello en el ojo de una aguja, decía el Señor, no digo yo, que un rico entre. Porque ese afán de enriquecerse, hay mucha gente que no se congrega ya en Estados Unidos por causa de hacer dinero. Aquí porque los salarios no son tan, de la gente con un trabajito que lo explotan y ya ni puede tener otros trabajos. Pero hay gente que se afana tanto en hacerse rico que a la larga pierde lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿A qué se refiere todo lo demás? Y mi novia irá ahí, estará ahí. Pero es que si ella no quiere, ella quiere que vayamos a ver Avengers en 3D. Lo siento, mamita, hoy es martes. No, pero no seas religioso, sí. No, tampoco, nosotros siempre vamos. Sí, pero se trata de buscar el reino por encima de todo lo demás. Tenemos lunes, tenemos miércoles, tenemos varios días para ir. Sábado tenemos varios días. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué se te ocurre hoy? O tal vez es la esposa, o tal vez es el esposo. Mira, ¿qué te parece si una cenita romántica? Me parece. Después del culto nos vamos. Esa mujer es tremenda. Que le interesa llenarse primero, buscar el reino por encima de todo lo demás y llevar una vida justa. Hay gente, mire, que es muy buena para buscar el reino de Dios. Usted los va a ver, están metidos en Inste, se congregan, no fallan, sirven y todo, pero les cuesta llevar una vida justa y por eso también se ve afectada su economía. ¿Cómo así? Se dan lugar a la vivianada, al engaño, como lo hacen los del mundo. Y después se preguntan, ¿y por qué mi economía no está bien? Y es porque, por decirle algo, piratean cosas que tienen que pagar, dan lugar a cosas que no son justas. Hoy que teníamos que presentar la foto de portada, esta foto la vendían y dije, ya sé lo que puedo hacer, quitar los watermarks, las marcas de agua. La carne me dijo, repréndole. A veces hay cosas que nosotros nos sentimos hasta bien vivos. Decimos, me los engañé a todos, porque nos ahorramos unos centavos. Pero delante de Dios eso que hicimos es injusto. Y a la larga se nos va a hacer demandado. Todo lo que siembro, eso cosecho. Pero si usted nota, no es solo espinos, sino también dice la Biblia que había maleza. Amén. Para cerrar lo de
lo de los espinos. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Diga conmigo, entendimiento. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Entendimiento. ¿Qué necesito yo para dar fruto? Entendimiento. Mire qué importante el entendimiento. No es solo recibir la palabra, sino qué significa entenderla. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice entendimiento? Significa aprender, razonar, tomar decisiones y formarme una idea determinada de la realidad. Por ejemplo, hoy puede alguien escuchar esta palabra y salir de acá y Dios le ha hablado en algo y dice: hoy entendí que no debo procrastinar, dejar para mañana, sino hacer lo que Dios ya me está demandando. Y sale y lo hace. En ese momento toma decisiones. Está actuando como un hombre entendido, una mujer entendida. ¿Y qué va a pasar? Va a ser bendecida. ¿Qué está desplazando el entendimiento en tu pensamiento? Eso es lo que debes preguntarte esta noche. ¿Habrá algo que está desplazando el entendimiento en tu pensamiento? No estás dando lugar a ser entendido, sino otras cosas en tu corazón están desplazando el entendimiento en tu pensamiento. O por decirte, puede estar dando lugar a la queja, dando lugar al reproche, dando lugar a la amargura en tu corazón, porque estás dejando de confiar en Dios, estás dejando de orar, estás dejando de dar gracias. No estás permitiendo que el Espíritu Santo gobierne, sino lo que está gobernando es tus temores, tus miedos, tu desconfianza en tu Padre. Cuando no hay entendimiento, una persona falta de entendimiento, la Biblia dice que encontró en el hombre falta de entendimiento cubierto de maleza. ¿De qué nos habla la maleza? La Biblia dice: la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. ¿Qué representa la maleza? Que pertenecen al maligno. Y esto es bien interesante, porque dice: el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo, la cosecha es el fin del mundo. Habla de la parábola: tal como separa la maleza, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado. ¿Qué es la maleza? Lo que produce pecado y de todos aquellos que hacen lo malo. Maleza es lo que produce pecado y hace lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Diga conmigo: luminares. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche, y entendimiento. No solo escuchar, sino entendimiento. Entonces mire qué tremendo, porque la maleza tiene que ver con producir pecado y hacerlo mal. En un momento determinado, esa persona, falta de entendimiento, se rodeó de gente, porque dice que estaba rodeado de maleza, que producía pecado y hacía lo malo. Mi mamá dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que con lobos anda, no entran moscas. No, ese es en boca cerrada, sí, perdón, ya estoy como Chespirito. No, el que con lobos anda, aullar aprende. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una persona falta de entendimiento se rodea de gente que no edifica. Se rodea de gente que solo habla queja, solo habla cosas mundanas, vanas. Se rodea, ¿y qué cree que está pasando a medida que está alimentándose de toda esa basura? Al final va a ser falto de entendimiento, porque va a actuar conforme a lo que escucha. Las palabras traen vida. ¿Qué pasaba con los
con la gente cuando oía a Jesús. Sus palabras traían espíritu y vida. Y de igual manera nosotros tenemos que tener cuidado de qué nos rodeamos. Tan linda la palabra que dice y habla: si escapas de la destrucción, Egipto se encargará de atraparte y te enterrará en la ciudad de Memphis. En tus ciudades y entre tus tesoros crecerán la maleza y los espinos. Mire qué interesante, vemos otra vez maleza y espinos. Dios dijo: pronto entenderás, Israel, que ha llegado el día en que te daré tu merecido. Tan grande es tu maldad y tan exagerado es tu odio, que llamas tontos y locos a los profetas que te he enviado. Una característica de los faltos de entendimiento es que se burlan de los que y hablan y murmuran de los que comparten de parte de Dios la palabra. Los envié para avisarte del peligro, porque Dios habla, nos advierte. Pero tú les tendiste trampas, ni en mi propio templo les ocultaste tu gran odio. Tu maldad es tan grande que en nada eres diferente de los que vivían en Gibeá. Pero no olvidaré tu maldad y te castigaré por tus pecados. Grande fue mi alegría cuando te hallé por primera vez. Fue como hallar uvas en el desierto. Fue como cortar los primeros frutos. Pero al llegar a Baal peor, tus antepasados se volvieron repugnantes por adorar a dioses falsos, a esos ídolos que tanto amaban. Israel tiene grandes riquezas, pero esas riquezas no durarán. Volarán como hojas al viento. Sus mujeres ya no tendrán hijos. Mire qué interesante esto. Cuando hay falta de entendimiento, hay consecuencias duras, tristes. Y el último es muros destruidos. Espinos, diga conmigo, espinos, maleza y muros destruidos. Así dice la Biblia. Vi que habían crecido espinos, cubiertos de maleza, y sus muros destruidos. ¿De qué nos habla los muros destruidos? La Biblia dice en Proverbios 25:28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es una persona falta de entendimiento. En primer lugar, deja espinos, o sea, que el afán, el deseo de enriquecerse, sus pensamientos están siendo gobernados por las cosas que no deberían ser la prioridad. Repito, ¿cuál es la prioridad de nosotros? Buscar primeramente, encima de todo lo demás, el reino de Dios y tener una vida justa. Maleza, que se rodea de quien no debe rodearse, y su influencia, y no necesariamente personas, también pueden ser videos de YouTube, pueden ser programas de televisión, pueden ser cosas que afectan tu pensamiento a la manera de Dios. Pero lo último es muros destruidos, que nos habla de una persona sin entendimiento, no tiene control propio. Las murallas destruidas nos habla de gente que no tiene control propio. ¿Usted cree que es necesario el control propio? Cuando estábamos chiquitos no desarrollábamos el control propio, sino quien nos controlaba era nuestra madre o nuestro padre con la chancleta o con el cincho. Esa chancleta voladora como boomerang que hasta pasaba rozando y regresaba a la mano de la mamá, experimentada. O ese cincho que con la hebilla lograba arrancar. No, tampoco. No. A mí me pasó una vez. Aquí tengo la seña. Pero es que la agarró mal mi mamá por la rapidez y me aventó. Pero no volví por otra. Por eso, gloria a Dios por aquellos que disciplinan a sus hijos en el temor al Señor. Pero, amado hermano, el control propio significa que no tengo que esperar que haya una mamá o un papá, sino que simple y sencillamente yo debo aprender a controlar mis impulsos carnales por el poder del Espíritu. La Biblia dice: no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. ¿Que no tienen qué? Si usted no establece ese pilar de la sabiduría y el entendimiento, entonces aquí está su foto. Pero la Biblia dice: el mulo y el caballo no tienen entendimiento. Entonces tenemos una iglesia con gente equina. No aquí, me refiero en otras iglesias.
Pero el mulo y el caballo lo representa gente que no tiene entendimiento. Vienen a la iglesia, ven en la palabra que Dios dice, huye del pecado sexual, salen, alguien les invita, se dan al pecado sexual, queda embarazada, sufre, o tal vez le dicen no hagas esto, no tengas una relación económica con alguien que está usando drogas y que quiere robarte lo que Dios te ha dado. Y le dicen, no, yo sé que yo puedo pasar en Guatemala y puedo llegar hasta México y la frontera y llevar esto porque necesito esos miles de dólares. Y literalmente es una mula, ¿verdad? ¿Usted sabe a lo que me refiero? Tristemente yo vi un programa donde alguien en Perú lo agarraron, que era mula. Hermano, le tocaban, imagínense, quedar 10 años en una cárcel de un país que no es el suyo, pero ni en el país aunque fuera suyo, ¿verdad? Pero esa persona no seas como el mulo y el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Nosotros no necesitamos eso. Termino con esto. Y puede pasar el pianista. Préstele ojo a esto. Y usted me dirá, hermano, pero todos nosotros cometemos errores en un momento determinado. Amén, hermano. Todos nosotros en algún momento tal vez fuimos mulos o asnos. Pero el punto es de aquí en adelante. Dios no te juzga. Dios lo que produce en ti es arrepentimiento. Y eso es lo que cuenta a partir de ahora. No importa lo que hayas hecho atrás, ninguno de nosotros te está condenando ni acusando. Pero lo que sí queremos es que de aquí en adelante camines con entendimiento y no sufras por algo que puedes evitar con control propio. Cierra tus ojos. La Biblia dice, Dios nos ha dado un espíritu sino de poder, de amor y de dominio propio. Solo dile al Señor, Padre, tú sabes lo que es mi debilidad. Tú sabes, Señor, las cosas que me están afectando. Pero yo no quiero ser alguien con falta de entendimiento. Señor, muéstrame si hay espinos, muéstrame, Señor, si hay maleza. ¿Cuál es la maleza que tengo que quitar, Señor? Que tengo que arrancar, que tengo que apartarme. Muéstrame, Señor, si estoy dejando que el afán, que la ansiedad, que el temor, que la angustia. Porque cuando tú te quejas, cuando tú murmuras, cuando tú dejas que la amargura gobierne, muy probablemente estás desconfiando de Dios y estás creyendo que lo malo va a suceder, que va a ocurrir un fracaso, en lugar de estar confiando en Dios y dándole gracias. Ahí donde tú estás, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino dile, Señor, quiero caminar en sabiduría todos los días de mi vida. Perdóname, Señor. Si tú le has fallado en algo, hoy es buen día para ponerse a cuentas. Que Dios te hace una nueva criatura. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y hoy quisieras hacerlo, ¿te parece si en un acto de humildad levantas tu mano derecha y le dices, Señor, aquí está mi vida? Tú me la has dado y yo te la entrego. Quiero caminar con sabiduría en esta tierra. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero ser como tú. Si tú dices, Señor, perdona mis necedades, mi orgullo, mi egoísmo. Hoy, Señor, te rindo mi ser. Ahí donde tú estás, deja que el Espíritu Santo te hable, te muestre. Tal vez has estado
caminando algo en tu vida. Dile al Señor, muéstrame dónde me he descuidado, dónde, Señor, aún mi economía se ha visto afectada por mis malas decisiones, por mi falta de entendimiento. Pero Señor, tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la dará abundantemente y sin reproche. Si alguien quiere decirle al Señor, dame sabiduría, yo le invito a que se ponga de pie y le diga, Señor, aquí está mi corazón, mi mente. Tal vez has estado afanado y preocupado por muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria: buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa. Así de pie, dile, Señor, dame sabiduría. Yo te la pido, Padre, en abundancia. Dame entendimiento, Señor, para tomar decisiones sabias, para no creerme lo que no soy ni aparentar lo que no soy, sino para saber que siendo hijo tuyo soy heredero, y que lo que tú pides de mí es caminar con fe y paciencia, y no con haraganería, Señor, sino aprovechando el tiempo. Señor, un día tú nos pedirás cuentas y queremos salir aprobados. Espíritu Santo, lo que no podemos vencer en nuestra carne, tú eres el que nos empodera. Puedes levantar tu mano derecha y decirle, empodérame, Espíritu Santo, empodérame con tu sabiduría, empodérame con esa fuerza, Señor, que nos lleva a tener dominio propio, a controlarme, Señor, no ser como el caballo o el mulo, que no pueden controlarse si no es, Señor, con un aparato. Nosotros, Señor, tenemos al Espíritu Santo. Tú suplirás mi necesidad, Señor. Siempre nos ayudarás. Me ayudarás. Gracias, Señor. En medio de dificultad, mi ansiedad tú calmarás. Oh, sí, Señor, calma toda ansiedad hoy. Porque escondida está mi vida en ti. Dile, tú suplirás. Tú suplirás Toda necesidad, Señor. mi necesidad. No me afanaré, Señor, por eso. me ayudarás. Como me has ayudado siempre en tiempos de dificultad. En tiempos de dificultad. Dile, mi ansiedad tú calmarás. Mi ansiedad tú calmarás. Sí, Señor, porque escondida está. Porque escondida está mi vida en ti. Ahí donde tú estás, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que esté pasando en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, a tu alrededor. Solo dile, Señor, perdóname si he desconfiado de ti. Perdóname, Señor, si he dado lugar a la murmuración, al afán. He dado lugar, Señor, a la queja. Que mis pensamientos no sean gobernados por espinos, Señor, sino por tu reino, tu justicia. Caminando con entendimiento, Señor. Gracias por ese pilar. Gracias porque hoy salgo de este lugar con la llenura de tu Espíritu, Señor, siendo aún más sabio por la sabiduría que proviene de tu palabra. Te damos la gloria en Cristo Jesús, Señor. Y hoy también, Padre, recibe lo que hemos traído a tu casa.